16, I wanted all that I had. Tell me, when did it change, or where'd we go? Now in the mirror I see someone I don't wanna be. Tell me, could we turn back? Oh, please don't go. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y como habéis visto por las imágenes, pues hoy nos hemos despertado con una nevada impresionante. Hace frío, pero también creo que es el momento perfecto para disfrutar de los pequeños placeres de la casa. Así que voy a empezar preparándome un desayuno sencillo pero completo, ideal para empezar el día con energía. Una tosta de aguacate con huevo revuelto y, por supuesto, un buen café con leche que es, vamos, imprescindible en mi desayuno. I don't need more time, I know where the heart is. Tell me what you need, just don't let go. We're taking all that's left to build it up again. It's gonna be a chance, but here we go. Estos momentos mañaneros son mi forma de prepararme mentalmente para el día. ¿Y sabíais que incluir grasas saludables como las del aguacate y proteína en el desayuno nos ayuda a mantenernos saciados durante más tiempo? Es algo que intento incorporar siempre en mi rutina. Así que dejadme en los comentarios qué hacéis vosotros, qué desayunáis en los días fríos, qué os gusta tomaros en un momento, pues eso, para disfrutar, o preferís algo rápido. La verdad es que me encantaría leeros en los comentarios. All I want is you in front of me. I don't need another, 'cause you're always gonna be my home. From when I was 16, I wanted all that I had. Tell me, when did it change, or where'd we go? Como ya sabéis, yo preparo el yogur en casa, pero quiero mostraros cómo he conseguido hacer el yogur griego. Claro, por supuesto, gracias a una amiga que me lo comentó cómo ella lo hacía. La verdad es que es una de esas cosas que parecen complicadas, pero en realidad es muy sencilla y merece la pena. Lo que hago es poner un colador con una tela finita, en este caso una bolsa, o un filtro especial si tenéis, para separar el suero del yogur. Esto le dará esa textura espesa y cremosa tan característica del yogur griego. Lo dejo reposar un par de horas y luego, pues eso, el suero empieza a escurrir poco a poco. El suero que queda lo guardo porque es súper nutritivo. Con ello puedes hacer pan, batidos, incluso fertilizante natural para las plantas. Y la verdad que aquí veis el resultado, un yogur griego casero, súper cremoso y sin nada añadido. A mí me encanta combinarlo con frutas, con frutos secos y un poco de miel. Así que si no habéis probado hacer yogur en casa alguna vez, yo os animo a que lo intentéis. Es fácil, saludable y mucho más económico. We're taking all that's left to build it up again. It's gonna be a chance, but here we go. Stop, breathe, wait a little longer, we begin stronger. Stop, breathe for me. All I want is you in front of me.
Y bueno, pues con este frío la verdad es que apetece preparar algo calentito y reconfortante. Así que hoy voy a hacer unas alubias como las hacía mi madre, pero con mi toque personal. Les voy a añadir una manita de cerdo que a mi marido le gusta mucho y chorizo ibérico Palacios. La verdad que yo este chorizo, que es de España, pues lo compro por Amazon y la verdad es que, aunque me cuesta un poquito más caro, pero bueno, pues tengo esa esencia porque para mí pues tanto las lentejas como las alubias sin chorizo pues no me saben igual de bien. Yo lo pongo todo en crudo. Lo primero, lavar bien las alubias y dejarlas listas en la olla, porque estas las tuve a remojo desde la noche anterior, porque así quedan como más tiernas y se cocinan mejor. Y luego pues ya añado lo que son la manita de cerdo, que son perfectas para dar sabor y esa textura gelatinosa que hace que el guiso quede espectacular. Y por supuesto el chorizo ibérico, que le da ese toque, pues eso, ahumado y sabroso que a nosotros tanto nos gusta. De verduras pues le pongo zanahoria, cebolla, ajo y un poco de pimiento verde. Estas verduras no solo aportan sabor, sino que también equilibrio al plato. Lo cubro con agua, añado sal y una hoja de laurel y lo dejo a fuego lento para que todo se cocine despacito. En este caso, como voy a utilizar la Instant Pot, pues se va a hacer rapidísimo. El secreto de este plato es el tiempo y el mimo que le des. Lo pongo unos 15-20 minutos, abro la olla, le añado la patata y lo vuelvo a programar otros 10 minutitos más o menos o 15 y mirad el resultado. Un guiso de alubias de toda la vida con el sabor de casa. Este plato siempre me transporta a los días de invierno con mi madre en la cocina. Y por supuesto, el chorizo me lo tengo que comer con pan. Yo no sé si a vosotros os pasará, pero yo tanto en las lentejas como en las alubias, el chorizo me lo tengo que comer con el pan, porque si no, pues es como que no me saben bien. ¿A vosotros también os recuerdan ciertos platos a vuestra infancia? A mí la verdad es que cada vez que lo hago, muchísimo. Y ahora pues es el momento de recoger un poco la cocina. Lo primero, sacar y guardar lo del lavavajillas. Siempre intento dejarlo vacío para no acumular cosas durante el día. You can't deny the fact that you are growing old. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Me gusta que cada cosa tenga su sitio. Mantener el orden en la cocina hace que todo sea mucho más fácil cuando hay que preparar las comidas.
Y ahora toca pues volver a empezar a llenar el lavavajillas. Yo lo voy llenando poco a poco durante el día, así evito que se acumule todo en el fregadero y siempre parece que la cocina está recogida. Me gusta ir organizándolo todo bien, con los platos y los vasos en su sitio, soy un poco maniática y de esa forma pues aprovecho mejor el espacio y me aseguro de que todo quede limpio. Y bueno, pues eso, lo vamos llenando poco a poco, para así pues ya por la noche, justo después de terminar la cena, pues ya se queda todo limpio y ya lo ponemos. Así por la mañana pues todo está limpio y listo para guardar. Es una rutina que me ayuda a empezar el día con la cocina en orden. También me gusta repasar las encimeras, es una rutina que nunca dejo pasar, porque así la cocina siempre está lista para lo que venga. Este preparado que algunos de vosotros me habéis preguntado es sencillamente el preparado que yo hago para limpiar las encimeras, que en este caso, como yo tengo Silestone, pues en vez de vinagre le pongo alcohol. Y en esta vez lo que he hecho es agua, alcohol y las gotitas de lavavajillas, y lo que le he puesto ha sido unas ramitas de romero. Y bueno, pues ya puestos a limpiar, le voy a repasar un poquito a la ventana de aquí del fregadero porque siempre salpican, pues eso, algunas gotitas. Y aquí sencillamente, pues nada, que estuve de compras y vi esta cazuelita de Le Creuset, no sé si se pronuncia así o que los que seáis franceses, perdonadme, pero yo es que francés no sé. Y bueno, lo vi tan mono que yo digo, ay, pues para la sal, porque mirad, en este bote tan grande, al final lo que pasa es que se me apelmaza y se hacen como terrones así grandes. Entonces prefiero poner de poquito a poquito. Y me pareció tan mona que la verdad es que me encanta. Y ahora lo que voy a hacer es organizar el salón este que tenemos en el sótano. Como veis, este espacio lo utilizamos principalmente pues eso, para ver películas y pasar tiempo en familia. Pero los sofás estos, pues la verdad es que no son lo suficientemente cómodos como para este propósito. Son muy bonitos para un salón, pero no para lo que nosotros queremos aquí abajo. Así que hemos decidido hacer un pequeño cambio. Así que los he quitado, voy a aspirarlo y a limpiarlo todo bien, porque bueno, pues hemos pedido un sofá nuevo de la compañía Homeri. Es un modelo diseñado especialmente para garantizar comodidad y funcionalidad, perfecto para espacios como este. La verdad es que, bueno, pues eso, nos encanta el diseño, que ahora lo vais a ver porque es moderno, pero al mismo tiempo es súper cómodo, ideal para disfrutar, pues eso, de largas tardes de películas. Como veis, el sofá viene empaquetado perfectamente, con todas las piezas protegidas y al vacío como suelen venir los colchones. Esto facilita muchísimo el transporte y asegura que llegue en perfectas condiciones. La verdad es que cuando lo recibimos nos sorprendió muchísimo lo compacto que estaba todo. Es increíble cómo consiguen empaquetar algo tan grande de esta forma, haciendo que ocupe mucho menos espacio durante el envío. Además, el montaje, bueno, pues como ya lo veis, súper fácil. Todas las piezas vienen claramente identificadas y con el manual de instrucciones es prácticamente imposible perderse. En menos de una hora lo teníamos completamente montado y listo para usar. Yo de verdad que os lo aconsejo muchísimo porque es una solución ideal si buscas algo que sea práctico desde el momento en que llega a casa, y como veis el resultado, pues vamos, lo vais a ver, merece muchísimo la pena. Luego yo, bueno, lo hemos puesto en L, pero lo podéis montar como vosotros queráis.
El sofá tiene un tapizado de tela súper suave y agradable al tacto, como si fuese terciopelo. La textura, ya os digo, que combina durabilidad y confort. También hay otro modelo igual, pero en vez de ser de terciopelo, es como si fuese que ahora se lleva mucho de osito, de teddy. Entonces, bueno, pues eso ya es como más os guste a vosotros. Como veis, mirad el montaje, o sea, es que es increíble. Y aquí todavía se ve un poco arrugadito porque, bueno, pues hay que dejarlo unas horas para que termine pues eso, de coger la forma correcta. La verdad que es perfecto para uso diario y muy fácil de limpiar, algo súper importante para una zona donde, bueno, pues eso, donde la mayoría de las veces la pasan mis hijas, las amigas, en fin, que puede haber accidentes y ya os digo que esta tela es súper fácil de limpiar. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in. So why you bother? This is nothing you can run from. I hope you make it, 'cause I can't change it anyway. Soon it's all over, and you've been running again. Before you know it, it's all over. So enjoy your heartbreak, my friend. Los cojines y los asientos son súper acolchados, que lo hace, pues eso, súper cómodo, tanto para sentarse como para tumbarse. Y los respaldos tienen una altura justa para proporcionar un buen soporte sin resultar demasiado voluminosos. La estructura, pues eso, tiene un diseño limpio y minimalista, con líneas rectas que le dan un toque moderno, pero sin renunciar al confort. Y el color neutro del tapizado, la verdad es que combina pues fácilmente con cualquier decoración, lo que también pues nos pareció un punto a favor. Las dimensiones, como os he dicho antes, es un sofá amplio, perfecto para este espacio. La verdad es que, bueno, yo me pierdo en él. Y bueno, pues eso permite que sea lo suficientemente grande para varias personas sin sobrecargar este salón. Y bueno, pues ya para terminar, pues no puede faltar la limpieza, pues eso, de la televisión, del mueblecito que tenemos aquí, de todos los juegos y todo lo que tienen mis hijas. Y bueno, pues eso, asegurarme de que todo está limpio para disfrutar de, pues eso, de películas y de momentos aquí. También, pues bueno, ya para terminarlo todo, voy a aspirar bien lo que es la alfombra. Esto, la verdad es que aquí abajo tengo un robot aspirador que pasa todos los días, pero bueno, hoy como estoy limpiándolo, pues me gusta dejarlo impecable, sobre todo pues esta zona. Those days with joy in my heart, it's all left behind us now. Aquí os enseño pues más de cerca cómo es la textura del sofá. Yo lo he elegido de terciopelo y bueno, pues todo es desenfundable. Se puede lavar perfectamente en la lavadora, lleva sus cremalleras, o sea, en fin, que la calidad desde luego buenísima. Y
pues eso, mirad cómo ha quedado todo. Ahora el salón pues ya está listo para pasar aquí largas tardes en familia. La verdad es que, bueno, pues eso, el sofá de esta compañía Home Mary ha sido un acierto total y todo está, pues eso, para mí ahora muchísimo más acogedor y más funcional, sobre todo, que es lo que estábamos buscando. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Y bueno, pues deciros bueno, os voy a dejar en la cajita de información todos los descuentos, porque he conseguido un descuento para todos vosotros, que seguro que, pues eso, que si estáis buscando algo así, será una gran opción. Pues eso, si estáis buscando algo para renovar vuestro espacio de salón. Mi hija, desde luego, ya lo ha estrenado. Maybe we weren't meant to be right from the start, but I remember those days with joy in my heart. Is all that behind us now? Y bueno, pues ya todo listo. Por la tarde voy a prepararme un buen café. Ya sabéis que yo soy súper cafetera. Es uno de esos pequeños momentos del día que disfruto, la verdad, que muchísimo. Sobre todo hoy con el frío que hace, no hay nada mejor que un café calentito. Y como los días ya están más cortos, pues eso, hay que aprovechar al máximo los ratitos de sol antes de que anochezca. Hoy voy a aprovechar también, pues eso, para leer un ratito, para tener mi momento de desconexión, que siempre viene bien, y la verdad es que me encanta sumergirme en un buen libro, sobre todo cuando, pues eso, la luz del sol entra por la ventana todavía. Ya que, bueno, pues el sol se va despidiendo poco a poco, y así que trato de aprovechar esos minutos para disfrutar de la calma antes de que llegue la hora de la cena. Aunque lo de calma, bueno, Dinky, él es verme sentada y enseguida ya viene a ponerse encima de mí. Pero bueno, también lo disfruto mucho. All my dreams are now. I wonder where did you go? I have to know. A mirror image of my soul. I could see myself, but without the hopes. I pinched my arm just to see. Y también aprovecho este tiempo para doblar un poco de ropa que tenía en la secadora. Me gusta ir adelantando las tareas de la casa mientras disfruto de la calma de la tarde. La verdad que es curioso cómo algo tan sencillo puede ser tan relajante, sobre todo cuando lo hago, pues eso, con tranquilidad. Y aunque a veces parece una tarea simple, pues me he dado cuenta de que en realidad es una pequeña forma de cuidar el hogar. Cada prenda doblada es como un pequeño paso hacia el orden, y eso me da una sensación de satisfacción que me acompaña, la verdad, que todo el día. Y la verdad es que, bueno, pues eso, mientras estoy doblando ropa, también me viene a la mente, pues eso, pues una reflexión como otras que siempre, que siempre hago, que pues eso, que a veces tendemos a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, pero me he dado cuenta de que cuando vencemos esa procrastinación y nos ponemos en marcha, las cosas fluyen muchísimo mejor. Esos pequeños pasos de hoy nos ahorran muchísimo estrés mañana, así que yo os animo a que no dejéis esas tareas pequeñas que se acumulen, porque al final es mucho más fácil ir resolviéndolo poco a poco. La verdad es que, bueno, pues a veces cuesta ponerse a hacer las cosas, pero como siempre digo yo, cuesta más decirlo que hacerlo.
También, pues después de adelantar algunas tareas, me siento un ratito a revisar correos, a contestar algunos de vuestros comentarios y desde aquí, bueno, pues aprovecho para daros las gracias por todo el apoyo que me dais siempre y también quiero disculparme si aún no he podido responder a todos. Ya sabéis que voy poco a poco, a veces no me da la vida, pero siempre intento estar al día con todos los comentarios, que son muchísimos. La verdad es que, pues eso, a mí me encanta leer todo lo que me comentáis y trato de contestaros en cuanto puedo. Así que, pues eso, muchísimas gracias por vuestra paciencia. Bueno, pues eso, y disculpadme, pero estar por seguro que os voy a contestar a todos. Y ahora sí, pues vamos con la cena. Hoy he optado por hacer algo saludable. Bueno, normalmente nosotros comemos bastante saludable, pero hoy voy a hacer para cenar, pues eso, unos lomos de bacalao con brócoli y zanahorias al vapor. Todo lo voy a preparar en la Thermomix, que para mí es súper fácil hacerlo en el Varoma. Si no tenéis Thermomix, pues lo podéis hacer perfectamente en una olla. Venden unos cestillos que se ponen dentro de las ollas, que en el fondo se pone un poquito de agua y se hacen las verduras al vapor. A mí me gusta hacerlo más al vapor porque pues eso, el vapor se encarga de cocinarlo todo de manera súper saludable sin perder los nutrientes. Así que en la parte de abajo pues pongo el brócoli junto con la zanahoria y luego en la bandeja de arriba pues ya pongo los lomos de bacalao. Lo bueno de la Thermomix es que todo se cocina de manera uniforme y mantiene todo el sabor y la textura perfecta. Para mí es una forma rápida y práctica de hacer cenas ligeras pero llenas de nutrientes. Y así es como queda, pues eso, un plato sencillo, pero lleno de sabor y muy saludable. Es perfecto para después de un día largo como ha sido el de hoy. He moved like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song from the screen door. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos, como siempre digo, que os haya entretenido. Espero que este vídeo también os haya servido de inspiración para disfrutar de la cocina fácil y nutritiva y para que no procrastinéis a la hora de organizaros. Como siempre, daros pues eso, las gracias por acompañarme en otro día más. No olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado. Dejadme en los comentarios si pues eso, las dudas que tengáis, y si aún no estáis suscritos os invito a que lo hagáis. Así que nada, corazones, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.